Bueno, solo vamos a dar chance a que se conecten los demás. Para mientras les voy a compartir la pantalla y me dicen si se mira. Ahorita ya les estoy compartiendo la pantalla. Me avisan si se mira la pantalla. Ah, gracias. No sé si ya leyeron el proyecto. Si tienen alguna duda me pueden preguntar de una vez. Lo del... Lo del framework sí tiene que ser a pura ley con el Django. Más que todo lo hice porque Django lo usan en toda la carrera. Entonces, si no lo han usado, pues de una vez úsenlo, ¿va? Porque más adelante en casi todos los cursos les van a pedir como framework Django. Entonces, no sé, todo para que se familiaricen de una vez con ese. Sí, porque Flask nunca lo piden, ¿va? Y Flask es demasiado básico. Ese sí no tiene casi nada. En cambio, Django sí es más completo y en todos lados lo piden, en todos los cursos. Entonces, aprovechando para usar ese framework, les puse Django, ¿verdad? También pueden utilizar un IDE que se llama PyCharm, donde de una vez les da la opción de crear un proyecto con Django. Y es mucho más sencillo, ¿verdad? Por si lo quieren buscar, PyCharm se llama. Bastante sencillo hacer los proyectos de Django ahí, en ese IDE. Va. Si tienen alguna duda, pueden comentarme antes de empezar el laboratorio con el proyecto. Va, ahorita ya con este proyecto terminamos todo lo que es la parte de los microcontroladores. Entonces ya vamos a entrar con todo al ensamblador, ¿verdad? Entonces, ya que lastimosamente no había universidad, no hemos podido, el ingeniero de plano no les ha podido dar todo lo que se necesita, ¿verdad? Para poder empezar con lo que es ensamblador. Entonces voy a tratar de tocar algunos puntos clave que son los que el ingeniero da en la clase, que les va a servir a ustedes para poder desarrollar sus programas en ensamblador, ¿verdad? Ya que a mí cuando yo llevé arquitectura no me enseñaban nada de ensamblador en el laboratorio, sino que todo lo que solo nos ponían de una de las prácticas y uno a darle como pudiera. Pero como uno no va a clases, entonces no está acostumbrado, como uno no está acostumbrado a ir a clases, perdón, no, no agarra los conceptos que el ingeniero da. Y todo lo que el ingeniero da en la clase es lo que le sirve a uno para programar, ¿verdad? En Assembler. Entonces esa clase del ingeniero sí sirve bastante ya que es todo puro ensamblador. Entonces voy a tratar de tocar, no voy a tocar todos los puntos ya que hay varios que son conceptos que son más que todo para fines de la clase. Pero los que sé que son necesarios para ensamblador, entonces los puse ahorita en la presentación para que ustedes para que ustedes tengan ahí ya los conceptos, ¿verdad? Para poder empezar. Va. Entonces, vamos a comenzar. Va. Entonces,
Vamos a empezar viendo la organización de los registros en los CPU. Estos son los registros que se utilizan en los CPU del, del Intel del 8286 al Pentium 2. Entonces el ingeniero en clase, me imagino, no sé si alguien me podría comentar hasta dónde fue que llegaron con el ingeniero, ya que no les ha dado clases virtuales, ¿verdad? Por lo que sé. Entonces, ¿dónde fue lo último que se quedaron con el ingeniero? No sé si todavía vieron hasta el diagrama. Sí vieron el diagrama del... Ah, ya, ya. Ah, sí, pues vieron todos los bloques del latch, los drivers, los buses de instrucciones, los buses de datos. Todo eso sí lo vieron, ¿verdad? La unidad de instrucción. Ah, ya, ya. Sí, pues vieron toda... Ah, va, por lo menos vieron la base. Entonces, va, esos son los conceptos básicos con los que se empiezan, ¿verdad? Ya después el ingeniero tuvieron que haber visto esto, ¿verdad? Que es ya lo que es necesario para poder empezar en ensamblador. Entonces, que son la organización de los registros en el 8286 al Pentium 2. Entonces, como les decía, el ingeniero en clase, en toda la clase, se basa en este procesador, en el 8286. En este se basa todo el curso, ¿verdad? En el 8286. Va. Entonces, conceptos a tener en cuenta. Estas son unas medidas que hay, que vamos a utilizar durante todo el curso. Nibble, que almacena 4 bits. Como ustedes saben, un bit es la unidad mínima de medida de información en la computadora, de información. Entonces, un bit solo guarda valores de 1 o 0, ¿verdad? Entonces, es la unidad mínima de información. Entonces, un nibble almacena 4 bits, un byte 8 bits, un word o palabra almacena 16 bits, un double word almacena 32 bits y un párrafo 16 bytes, ¿verdad? O sea, 8 bits por 16, ¿va? Entonces, eso es lo que almacena un párrafo. Entonces, a partir de esto ya ustedes van a saber cómo nos vamos a ir de aquí en adelante con esas medidas. Va, los registros del procesador. Dice, los registros del procesador se emplean para controlar instrucciones de ejecución, manejar direccionamiento de memoria y proporcionar capacidad aritmética. Los registros son direccionables por medio de un nombre, permiten almacenar información temporalmente para facilitar la manipulación de datos por parte de la CPU. Entonces, los registros aquí en el procesador nos van a servir para ir haciendo operaciones aritméticas, operaciones lógicas, funciones que nosotros les decimos al ordenador que tiene que hacer. Como nosotros bien sabemos, los lenguajes que nosotros estamos programando ahorita, por ejemplo, alto nivel, es un lenguaje más cercano a lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Por eso es de alto nivel. Y siempre pasa por un código intermedio, que el código intermedio es código ensamblador en este caso, que es el que se maneja en las computadoras. Código ensamblador es el que nosotros vamos a programar aquí en el curso. Y luego este código ensamblador ya se pasa a un código binario. Y como vamos a ver ahorita, del código ensamblador al código binario no hay mucho tramo. Ahorita les voy a explicar más o menos. Entonces, el código binario es el que interpreta el procesador, ¿verdad? Es lo único que él entiende y con lo que hace todas las operaciones. Los registros están en la cumbre de la jerarquía de memoria y son la manera más rápida que tiene el sistema de almacenar datos. Los registros se miden generalmente por el número de bits que almacenan, por ejemplo, de 8 o de 32 bits. Existen 4 lotes de registros para estos procesadores. Para los procesadores del 8086 al Pentium 2, ¿verdad? Existen lotes de registros de propósito general, índices y apuntadores, registros de segmento y registros de mantenimiento. Vamos a ir viendo cada uno. Los registros de propósito general. Estos se definen con los nombres AX, BX, CX y DX. Dice que son los caballos de batalla del sistema. Son los únicos en el que pueden ser direccionados como una palabra o como parte de un byte. Esto quiere decir, como bien les dije, una palabra, si se recuerdan anteriormente de los conceptos, o word, palabra, word, son 32 bits, ¿verdad? Entonces, se puede representar como los 32, o, perdón, como 16, habíamos dicho, ¿verdad? Sí, como 16 bits. Entonces, la palabra que sería 16 bits
se puede representar como 16 bits o como un byte, o sea, solo 8, ¿verdad? Entonces, esto dependiendo de si utilizamos su parte alta o su parte baja del registro. Entonces, por ejemplo, cada uno de estos registros, el AX, BX, CX y DX, tiene su parte alta y su parte baja, que se define con la H de high y la L de low, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos acceder a los primeros 8 bits del registro AX, entonces utilizaríamos el registro, en este caso, AL, ¿verdad? Ya que serían los primeros 8 bits, que sería la parte baja, o sea, low, y la parte alta sería la parte con H, que sería AH, ¿verdad? Que serían los siguientes 8 bits para hacer los 16 que ocupa un registro AX. Entonces aquí podemos ver mejor, tal vez con esta imagen entienden mejor. Entonces el registro AX, como bien les digo, ocupa 16 bits, una palabra. Entonces se pueden ser direccionados como un byte con su parte alta o su parte baja. Entonces, si accedemos a cualquiera de estos registros con la directiva H, estamos accediendo a los últimos 8 bits, y con la parte L a sus últimos 8 bits, ¿verdad? Entonces, aquí especificamos el nombre de cada uno, lo vamos a ver más adelante. Aparte de esto, esto es para estos procesadores, ¿verdad? Para los demás, ya los de 32 bits, ya existe lo que se denomina EAX o RAX, que es 64, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si se nos sale una imagen aquí. Registros EAX. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos ver un ejemplo. 32, como bien les decía, AL son 8 bits. 16 que ocupa todo el AX, y el EAX son 32. Y cuando ustedes le ponen RAX, son 64, que son los procesadores de ahora, ¿verdad? 64 bits. Entonces, los que nosotros vamos a estar programando van a ser únicamente de 16 bits. O sea, solo vamos a utilizar las partes de la X. Solo vamos a utilizar datos de tipo Word, ¿verdad? No vamos a necesitar utilizar los de 32. El AX ya no lo vamos a necesitar utilizar. Entonces, tal vez aquí nos salen los de la R. Aquí está ERX, son los de 60. Vamos a ver, los que tienen R son los de 62. Son los de 64, pero aquí está. RAX 64, RBX, así como decía, los mismos. R son 64 bits, E 32, con la X solo 16, y accediendo a bytes con la parte H y la L alta y baja, ¿verdad? Entonces, como bien decía aquí antes, nos decía, son únicos en el sentido que pueden direccionarlos como una palabra o una parte de un byte. Entonces, de estos 4 lotes de registros que les acabo de decir que existen, los registros de propósito general son los únicos a los que se les puede acceder de esta forma, de forma byte, o sea, a su parte alta y a su parte baja. Se dan cuenta, estos que vamos a ver después, no están disponibles los accesos de tipo byte. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir. Si tienen duda en alguna de estas partes, me van diciendo. Porque todo esto es base para lo que vamos a ver. Todo esto es sumamente base para toda la programación en bajo nivel que vamos a ir viendo ahorita. Entonces, cualquier cosa que les quede una dudita, algo que se les vaya, me dicen de una vez, porque voy a tratar de explicarles todo desde ahorita, ya que casi que todos siempre que llevan arquitectura, siempre se van con todo en Arduino, y ya en la parte de ensamblador la dejan tirada, ¿verdad? Más que todo porque no entienden. Ya a la hora de programar se les pierde algún registro, o no entendieron la base y después no pueden seguir, ¿verdad? Entonces, me pueden ir preguntando cualquier cosita que se les vaya escapando y yo les voy diciendo. Va, registro AX dice. El registro AX es el acumulador principal. Es utilizado para operaciones aritméticas que implican entrada y salida y la mayor parte de la aritmética. Por ejemplo, las instrucciones para multiplicar, dividir y traducir suponen el uso de AX. Entonces, más adelante en otras clases vamos a ver que las operaciones aritméticas como la división y la multiplicación implican siempre únicamente el registro de la X. O sea, no vamos a poder utilizar otro más sino que la X. También en algunas operaciones generan código más eficiente si se refieren a X en lugar de los otros registros. Esto está de más, ¿verdad? Va, registro BX. El BX es conocido como el registro base, o sea, por eso la B. Igual el A del acumulador.
el registro base, ya que es el único registro de propósito general que puede ser índice para adicionamiento indexado. Esto quiere decir que es el registro que nosotros vamos a utilizar para poder hacer referencia a los índices de posiciones en un arreglo, ¿verdad? Más tarde, cuando les explique los arreglos, vamos a ver que con el registro BX es con el que accedemos a las posiciones. El registro de X es conocido como el registro de datos. Algunas operaciones de entrada y salida requieren su uso. Las operaciones de multiplicación y división con cifras grandes suponen al dx y a la x trabajando juntos. Esto quiere decir que, por ejemplo, vamos a ver que en operaciones como multiplicación, cuando multiplicamos dos palabras, o sea, dos datos de tamaño Word, vamos a tener un resultado grande. Entonces, para poder, que no va a caber en una palabra porque es palabra por palabra, entonces vamos a tener que hacer una combinación entre el dx y la x para mantener la parte alta del resultado al dx y la parte baja a la x. Entonces eso lo vamos a ir viendo más adelante. El registro CX es el conocido como registro contador. Puede contener un valor para controlar el número de veces que un ciclo se repite o para el corrimiento de bits. Va. Esto también sirve para para los mnemónicos de desplazamiento y rotación, que también vamos a ver en otra clase. Que todo esto lo tuvieron que haber visto con el ingeniero, pero como no hay clases, entonces se los voy a tener que dar yo, porque es necesario para el laboratorio, ¿verdad? Entonces, son conceptos básicos que vamos a tener que ir tomando. Ahorita vamos a empezar con otro lote de registros. Este es el registro de índices y apuntadores. Dice, los índices trabajan con memorias aleatorias y los apuntadores con memorias estáticas. El índice, para los registros índices tenemos el SI, Source Index, o el DI, Destination Index. Entonces vamos a ver que cuando controlamos estos dos, vamos a poder también establecer posiciones de un arreglo con estos dos registros de índices. Y con los apuntadores, estos dependiendo, ¿verdad? Qué tanta lógica tengan ustedes para programar sus prácticas, porque hay unas donde vamos a tener que usar la pila de la memoria. Entonces, cuando utilicemos la pila, la base indica la base en donde está situada el puntero. O sea, cuando nosotros establecemos nuestro programa, el ensamblador le asigna un espacio de memoria al programa donde va a separar tanto espacio para datos, tanto espacio para código y tanto espacio para pila. Entonces el registro BP o el base pointer nos va a indicar en qué parte de la memoria RAM comienza nuestra pila, ¿verdad? Y el stack pointer en qué parte de la memoria RAM vamos de pila. ¿Sí me voy a explicar ahí? Entonces vamos a hacer aquí un como dibujito. Vamos a ver si es que quiere cargar. Bueno, si van teniendo dudas me van diciendo. Vamos a ver. Si han tenido dudas me van diciendo una vez. No quiere abrir el Paint, what the fuck. Va. Entonces, supongamos que esta es nuestra memoria RAM, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, eso también voy a tratar de explicárselos en la siguiente clase, ya que es bastante lo que tuvo que haber dado el ingeniero, ¿verdad? Pero como no hay clases. Entonces, supongamos que nosotros tenemos nuestra RAM que empieza en la posición, supongamos en la 000, ¿verdad? Todo esto en hexadecimal. Entonces, de tal posición a tal posición, nosotros vamos a reservar un espacio para lo que es stack, otro espacio para lo que es datos y otro espacio para lo que es nuestro código, ¿verdad? Entonces, dejémoslo así. Va. Entonces, todo este espacio de memoria va a ser para datos, va a ser para stack, digamos. Y todo esto va a ser para
todo esto va a ser para data. Y todo esto va a ser para código. Va. Entonces lo que yo les decía con lo del puntero es que el base pointer lo que hace es, si nosotros tenemos aquí el stack, nuestra memoria, por ejemplo, aquí sigue de corrido, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a que desde aquí vamos a empezar, digamos, todo esto tenemos más, digamos, para arriba, aquí hay más espacio, y aquí para abajo también hay más. Entonces, esto es únicamente un espacio que va a ocupar nuestro programa en la RAM, ¿verdad? Esto de aquí para acá, es lo que va a ocupar nuestro programa en la RAM. Y de aquí para adelante vamos a tener más datos, y aquí para abajo más datos, ¿verdad? Todo eso no importa. Lo importante es de que nosotros vamos a tener aquí un puntero, que es el base pointer, que nos va a decir dónde comienza nuestra pila. Y por ejemplo, si nosotros insertamos aquí 4 datos, digamos, y el stack pointer, que nos va a decir dónde vamos de la pila, ¿sí? Eso es lo que indican esos dos apuntadores, ¿sí? El stack pointer y el base pointer, para que les quede un poquito más claro, ¿verdad? Va. También tenemos los registros de segmento: code segment, data segment, extra data segment y stack segment. Va. Los registros de segmento son donde lo que nos dice también dónde va a comenzar cada una de nuestras secciones. Entonces, por ejemplo, el code segment lo tenemos aquí. El code segment, que sería se va a dividir en 2 cotas. Entonces les digo los nombres, que aquí lo tengo en mi cuaderno. Vamos a ver. Esta también se lo voy a explicar tal vez en la siguiente clase, lo de la segmentación de memoria. Va, entonces va, la parte de código se divide en este es el segmento de código, todo esto, ¿sí? Todo esto es el segmento de código. Para poder desplazarnos dentro de todo el segmento de código, nosotros vamos a utilizar el registro IP, que lo vamos a ver más adelante. Para poder desplazarnos dentro del segmento stack, vamos a utilizar el SP. Y para poder desplazarnos dentro del segmento de datos, vamos a utilizar el SI o el DI. Vamos a utilizar esos segmentos para cada uno, esos registros para cada uno de esos segmentos. Entonces, vamos a continuar. Va. Luego estarían los registros de mantenimiento. Eso es lo que les dije, ¿va? El IP. Dice, el registro IP es el instruction pointer o timón del CPU. Este es uno de los más importantes, ya que este registro es el que lleva el control de qué instrucción es la que se está ejecutando en ese momento. Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso aquí tenemos todo nuestro código, tenemos instrucción. Entonces el registro IP es el que nos va a decir a dónde apunta la instrucción que se está ejecutando. Entonces, si nosotros en nuestro código modificamos el registro IP, digamos que estamos aquí ejecutando una operación aritmética y luego aquí tenemos una lógica. Entonces, si le sumamos al registro IP1, digamos, entonces vamos a hacer que se salte automáticamente de esta a la lógica, ¿verdad? Entonces, el registro IP, o conocido como timón del CPU, es el registro que maneja el control de qué instrucción se está ejecutando en cada momento. El registro F es un registro interno que utilizan los procesadores. Únicamente dice que guarda el estado de la última operación aritmética o lógica que el CPU acaba de realizar. Los registros bandera. Estos los vamos a utilizar en toda la parte del código, ¿verdad? De bajo nivel. El registro bandera OF o overflow dice: indica el desbordamiento de un bit de orden alto más a la izquierda después de una operación aritmética. Esto quiere decir, por ejemplo, si nosotros, como les comenté, que si multiplicamos un registro de 16 bits por otro de 16 bits, nos va a desbordar, digamos, si nosotros queremos almacenar el resultado en 1.16, entonces eso va a generar un desbordamiento del registro, ¿verdad? Lo que nos va a producir que se nos active la bandera overflow.
Va, esto de las banderas lo que quiere decir es que se ponen, nosotros miremoslas como un bit, ¿verdad? El, el overflow, el S, todo esto miremoslos como un bit, todas las banderas. Entonces van a tener su valor 1 o 0, dependiendo de si se activó o no. Entonces, como les decía, el overflow, si se llega a activar, eso quiere decir que se va a poner con valor 1. Si no se llega a activar, se queda con 0. Va, el SF dice contiene el signo resultante de una operación aritmética, 0 positivo y 1 negativo. Eso quiere decir que si el SF se nos activa, estamos refiriéndonos a un número negativo. Eso para esta bandera. El registro es ZF, indica el resultado de una operación aritmética o de comparación. 0 resultado diferente de 0 y 1 resultado igual a 0. Entonces, cuando nosotros tengamos un resultado que el valor nos dé 0, entonces esta bandera se nos va a activar. De lo contrario, va a ser 0, ¿verdad? Si el valor nos dio 0. El AF dice contiene un acarreo externo del bit 3 en un dato de 8 bits para aritmética especializada. Entonces, el acarreo auxiliar o auxiliar carry nos sirve, por ejemplo, cuando se genera un acarreo del bit 3 al 4, nosotros vamos a activar esa bandera. Ahorita vamos a ver un ejemplo. El registro paridad dice se activa cuando el número de unos que hay en el resultado es par. Y el carry flag contiene el acarreo de orden más alto, más a la izquierda, después de una operación aritmética. También lleva el contenido del último bit en una operación de corrimiento o de rotación. Entonces, para entender más los registros bandera, vamos a realizar un ejemplo. Vamos a hacer una pequeña suma aquí. Va, vamos a ver. Entonces, supongamos que vamos a sumar el número 10 más 7, ¿va? Entonces, vamos a ver cuánto sería el decimal 10. Va, sería el binario. Sería el binario. Perdón. 10, 10. Sí, va, aquí es el ponderado 1, 2. Entonces aquí tenemos un 2. Ponderado 4 y ponderado 8. ¿Va? 8 más 2, 10. Sí, está bien. Va. Entonces, luego sería, vamos a más 7, que es el 0, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Va. Entonces vamos a realizar una suma. Entonces, 0 más 1 nos da 1. 1 más 1 nos da 2, que en este caso es un 10. 10 en binario, ¿verdad? Entonces bajamos el 0 y ponemos el 1 arriba. Llevamos 1 de acarreo. 1 más 1, 2. Subimos el 1, 0. 1 más 1, 2 otra vez. Ya no hay más que acarrear ahí y lo bajamos. ¿Verdad? Entonces el resultado nos dio esto. Entonces vamos a analizar las banderas. Nos decían, la overflow indica el desbordamiento de un orden. Va, aquí como no estamos asignando a ningún registro, nos va a activar. El registro contiene el signo resultante de la operación aritmética, 0 positivo o 1 negativo. Va, en este caso, si se dan cuenta, el resultado es un signo positivo, obviamente. Entonces, la bandera SF o Sign Flag, que sería SF, nos va a quedar en 0, ¿verdad? Va, luego, la bandera ZF o Zero Flag dice, indica el resultado de una operación aritmética. 0 resultado diferente de 0. Entonces, como fue diferente de 0, la 0 también va a estar en 0, ¿verdad? El acarreo auxiliar dice contiene un acarreo del bit 3 en un dato de 8 bits para aritmética especializada. Va, entonces como les dije, va, cuando se genera un acarreo del bit 3 al bit 4, entonces este sería nuestro bit 3, este sería nuestro bit 4. Entonces del bit 3 al bit 4 hubo un acarreo, si se dan cuenta aquí está el acarreo que hubo del bit 3 al bit 4, ¿verdad? Entonces esa bandera se prende, ¿verdad? La bandera AF. La PF dice se activa cuando el número de unos es resultado par.
o la bandera par. Va, PF, parity flag. Entonces el nuevo resultado número de unos son 2, entonces sí se activa, ya que fue un resultado par. Carry flag dice, contiene el acarreo de orden más alto, más a la izquierda, después de una operación aritmética. También lleva el contenido, eso de la rotación, no vamos a utilizar, va, carry flag. Entonces, se dan cuenta, el último ya no hubo un acarreo de aquí para acá, porque de aquí terminó nuestro, como no estamos usando registros ahorita, aquí terminó nuestra operación, ya no hubo un acarreo extra. Entonces, el carry flag nos queda también con 0, ¿verdad? Va, entonces, todo esto lo podemos también probar aquí con código. Ahorita todavía no vamos a ver esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Les voy a mostrar, porque quiero enseñarles así desde cero toda la programación para que no les cueste ya después. Entonces ahorita solo les voy a mostrar, digamos, cómo se prenden las banderas. Entonces ahorita no importa que no entiendan esto, ¿va? Bueno, algunos que ya la llevaron, pues ya va a ser básico para ellos, ¿verdad? Pero para los que la llevan por primera vez no. Entonces vamos a sumar el número que sería el binario 1010 más el binario 031. Va, entonces vamos a sumar esto más esto. Entonces, este programa se llama EMU8086. Este lo pueden utilizar si quieren hacer sus pruebas. Pero para la calificación únicamente vamos a utilizar este que se llama DOSBox, ¿verdad? Entonces, ahorita en la hoja de trabajo les voy a dejar todo esto. Ahorita todavía no lo vamos a ver. Pero este EMU8086 es por si ustedes quieren ir viendo qué es lo que está haciendo su programa. Y es básicamente solo debugger todo esto, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo. Entonces vamos a darle emular. Vamos a darle siguientes. Aquí después de que hace la suma, aquí vamos a poder ver nuestras banderas. Entonces, si se dan cuenta, dice que la parity flag se quedó en 1, como teníamos, la parity en 1. Luego nos dice que la auxiliar se queda en 1. La auxiliar también en 1, ajá. Y estas no son afines del curso porque estas las enseña el ingeniero más que todo teórica, la interrupt, pero esta y lo que es esta las van a ver, esta no la vamos a utilizar en la programación, más que todo las que utilizamos en la programación son las que yo les puse en la presentación. Las que habíamos visto, la carry flag 0, como les decía. Ajá. La 0 y la signo, todas estas en 0 también. Entonces ahí están bien, ¿verdad? La 0 y la signo, todas estas están en 0. Entonces, si se dan cuenta, aquí pueden ir ustedes probando con este programa qué banderas se activan o, por ejemplo, los valores que tienen en sus registros actualmente, en las parte alta, parte baja, o los valores que tienen los registros de los otros lotes, ¿verdad? Como lo es el base pointer, el stack pointer, el SI, DI, ES, DS, todos los que le expliqué, ¿verdad? El IP, por qué instrucción va ejecutando ahorita. Va. Entonces, si se dan cuenta, si se recuerdan, aquí les expliqué lo de... Vamos a ver si me deja de regresar. No, ya no. Bueno, donde expliqué lo de la memoria, que reserva tanto espacio para cada cosa. Si se dan cuenta, yo aquí en mi segmento de datos escribí la cadena que se llama Hola Mundo. Entonces, se dan cuenta, aquí está. Esta es toda mi RAM, ¿verdad? Todo esto, mire. Se dan cuenta que hay nulos o valores basura, ya que todo esto no lo utilizo, ¿verdad? Pero si yo me voy directamente hacia esta que yo declaré, se dan cuenta aquí en un espacio pequeño de la RAM existe esto, donde yo guardé mis valores hola, espacio, mundo, ¿verdad? Se dan cuenta, todo esto es mi RAM, son los valores que yo tengo en ella. Entonces, esta es la dirección que tiene asignada mi segmento de datos. Entonces, en mi segmento de datos yo tengo almacenado esta palabra que se llama hola. O sea, cada una por su correspondiente byte, ¿verdad? Por separado. Y nosotros podemos ir viendo aquí los valores que tienen, por ejemplo, en hexadecimal o en ASCII. Una vez nos da la opción de ASCII por si nosotros estamos utilizando cadenas. Podemos ir viendo de una vez
el valor representativo de cada una de ellas. Entonces, si tienen alguna duda hasta ahorita, me pueden decir. No, no hay dudas. Pasas el ejemplo. Ah, sí, ahorita les voy a explicar, ajá, cabal, para que hagan la hoja de trabajo. Va, si no hay más dudas, seguimos. Va. Em, entonces, como bien les decía, con este programa lo pueden descargar. Y aquí en la presentación también les puse el serial para que lo activen de una vez. Es muy bueno para que hagan sus debugs, ¿verdad? También tienen aquí un step back, que esto es bastante útil. Por si ustedes se pasan de largo. Y aquí la consola, que es para que lo que ustedes impriman en consola. Va, vamos a seguir. Va, vamos a ver lo que es el DOS. Va, dice, el DOS es sigla de Disk Operating System o sistema operativo de disco. Dice, es una familia de sistemas operativos para computadores personales, creada originalmente para computadoras de la familia IBM PC, que utilizaban los procesadores Intel 8086 y 8088 de 16 bits. Esto es lo que nosotros vamos a emular, ya que si se dan cuenta, nadie ahorita tiene una computadora de esas que se utilizaban en 1987, ¿verdad? Esas computadoras ya quedaron descontinuadas. Entonces, siendo el primer sistema operativo popular para esta plataforma, contaba con una interfaz de línea de comando en modo texto o alfanumérico, vía su propio intérprete de órdenes, command.com. Probablemente la más popular de sus variantes sea la perteneciente a la familia Microsoft DOS, ¿verdad? De Microsoft, suministrada con una buena parte de los ordenadores compatibles con IMPC. Va, vamos a ver que hay diferentes tipos de ensamblador, para lo cual yo el que estoy usando es el de Microsoft, que se llama MASM o Microsoft Assembler. Entonces es el que a mí me gusta, ¿verdad? Y ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, pero para fines de laboratorio y las hojas de trabajo van a necesitar que instalen y ya de último les voy a dejar la hoja de trabajo para que podamos hacer las demás hojas de trabajo que van a ser de ensamblador. Pero para que yo pueda probarlas sí necesito que instalen Microsoft, aunque utilicen otro, ¿verdad? Pero para su práctica, pero por lo menos para los hojas de trabajo sí vamos a utilizar el de Microsoft. Va, DOSBox dice, DOSBox es un emulador que recrea un entorno similar al sistema DOS, con el objetivo de poder ejecutar programas y videojuegos originalmente escritos para el sistema operativo Microsoft DOS, ¿verdad? De Microsoft, en computadoras más modernas o en diferentes arquitecturas como PowerPC. Va, vamos a ver. En la actualidad es un programa que resulta muy útil para los amantes de aquellos lenguajes de programación como Turbo C, famoso de la programación de la vieja escuela. Entonces, DOSBox, como bien dice, es un emulador que nos va a simular todo el entorno, todo el sistema operativo que nosotros teníamos con el DOS, que era para los procesadores de 8086 y 8088. Nos va a simular todos esos procesos que nosotros teníamos ahí para poder programar para fines del curso, ¿verdad? Va, el lenguaje ensamblador dice, o assembler. Es un lenguaje de programación de bajo nivel, consiste en un conjunto de mnemónicos que representan instrucciones básicas para los computadores. Básicamente necesito que recalquen esto, ¿verdad? Que cada arquitectura de procesador tiene su propio lenguaje ensamblador, que usualmente es definida por el fabricante del hardware. Entonces, cada máquina, por así decirlo, genera su propio código intermedio, que es el código que ellos van a traducir a código máquina para poder ejecutar las instrucciones que nosotros le digamos. O sea, esto depende del procesador que estemos utilizando en cada computadora. O sea, para un procesador Linux es diferente el código que genera para un procesador, perdón, de AMD o un procesador Intel es diferente el código que genera cada uno de los dos. Va, un mnemónico, dice, en informática un mnemónico es una palabra que sustituye a un código de operación o lenguaje máquina, con lo cual resulta más fácil la programación. Es de aquí donde se aplica el concepto del lenguaje ensamblador. Un ejemplo común de mnemónico es la instrucción move, que le indica al microprocesador que debe asignar datos en un lugar a otro. El microprocesador no entiende palabras sino números binarios, por lo que se necesita la traducción del término mnemónico a código objeto. Entonces, se recuerdan que les dije al principio, de código ensamblador a código máquina no hay mucho trayecto. Ahora se van a dar cuenta que es
Prácticamente ustedes podrían programar de una vez en código máquina, pero para bases de curso vamos a programar en código ensamblador. Entonces un ejemplo es, dice la sentencia move AL61H, dice asigna el valor hexadecimal 61 al registro AL o la parte baja del registro AX. El programa ensamblador lee la sentencia de arriba y produce su equivalente binario en lenguaje máquina. Entonces, si se dan cuenta, nos produce esta salida que es todo este binario. Y todo este binario significa que va a hacer esta instrucción: mover al registro AL el valor 61H. El número de move es un código de operación opcode. El opcode es seguido por una lista de argumentos o parámetros completando una típica instrucción de ensamblador. Vamos a ver. Entonces aquí en el ejemplo que yo les dije, mueve al registro AL el valor 61 hexadecimal y es reemplazado por esta cadena binaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, instrucción move este es un ejemplo, ¿verdad? Ya que como les dije, cada procesador genera su propio código. Entonces, la instrucción move es utilizada es reemplazada por el binario 1011. Entonces, nosotros en vez de escribir move podríamos escribir 1011 de una vez. El registro AL, en vez de escribir AL, podríamos escribir de una vez los 4 ceros. Y en vez de escribir el 61 en hexadecimal, de una vez podríamos poner su respectivo binario. Y con eso tendríamos la cadena que aquí vemos. ¿Sí lo ven? Entonces, prácticamente hacer esto, move AL61H, es prácticamente escribir código binario, ¿verdad? Entonces, no hay mucho como trayecto lo que estamos haciendo de escribir ensamblador a código. No hay mucho trayecto en lo que es el código ensamblador al código máquina. Ya es prácticamente un replace, ¿verdad? De lo que sea move por el binario, AL por el binario, o 61 por su respectivo número en binario, y ya tenemos nuestro código máquina. O sea, es así de fácil, ¿verdad? Las interrupciones. Una interrupción es una situación especial que suspende la ejecución de un programa, de modo que el sistema puede realizar una acción para tratarla. Tal situación se da, por ejemplo, cuando un periférico requiere la atención del procesador para realizar una operación de entrada o salida. Entonces, una interrupción es, por ejemplo, nosotros estamos realizando instrucciones de nuestro código y nosotros queremos que nos lea un carácter del teclado, que nos lea una tecla del teclado. Entonces, para leer el ASCII de una tecla del teclado, entonces nosotros hacemos una interrupción a la ejecución, y al hacer la interrupción, él puede ir a traer lo que nosotros estamos oprimiendo en el teclado en ese momento, y ya con eso puede seguir ejecutando lo que nosotros le digamos. Es un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros apachemos un botón del teclado, o que nosotros queramos imprimir en pantalla, ya que es un dispositivo de salida, ¿verdad? Es un periférico de salida, la pantalla. Y de entrada, como lo puede ser el teclado o el micrófono, ¿verdad? O en este caso el puerto USB o el puerto serial, que lo vamos a ver en el último proyecto, que va a ser comunicación serial entre Assembler y Arduino. Eso lo vamos a ver. Las interrupciones, dice, constituyen quizás el mecanismo más importante para la conexión del microcontrolador con el mundo exterior, sincronizando la ejecución de programas con acontecimientos externos. Pasos para la interrupción, dice, termina la ejecución de la instrucción máquina en curso. Luego que termina la instrucción máquina, salva el valor contador del programa, el IP. O sea, como bien les dije, el IP es el que nos va diciendo en qué lugar nosotros tenemos almacenado, nosotros vamos ejecutando nuestra instrucción de código. Entonces, salva este valor IP en la pila del programa. Entonces, lo guarda en la pila. Pero esto lo hace automáticamente el ensamblador, ¿verdad? Esto no vamos a tener que hacer cada vez que nosotros hagamos interrupción, sino que él automáticamente lo hace. De manera en que el CPU termina el proceso, pueda seguir ejecutando el programa a partir de la última instrucción. Entonces, luego la CPU se salta en la instrucción donde está almacenada la rutina de servicio y ejecuta la rutina que tiene como objetivo atender al dispositivo que generó la interrupción. Entonces, al generar la interrupción, después de guardar la IP, se va a ejecutar todo lo necesario para poder ejecutar las instrucciones necesarias para hacer nuestra toma de entrada o salida del dispositivo, y luego regresa, y aquí que dice en el paso 2, saca de la pila el registro IP para poder continuar donde se quedó, ¿verdad? Entonces, les voy a mostrar más o menos cómo es el DOSBox.
Entonces en este caso, este es el DOSBox. Yo ya tengo instalado aquí el Microsoft Assembler. Esto lo van a tener que instalar ustedes después. Entonces prácticamente lo que hacemos, como ya les dije, es emular el sistema operativo que utilizaban antes las computadoras, ¿verdad? Entonces en este caso voy a montar. Esta es mi carpeta en la computadora en la que tengo instalado mi Microsoft Assembler, ¿verdad? Entonces... Ah, no, perdón. Vamos a ver. No sé si lo tengo aquí. Oh, aquí está. Vamos a ver. Más, sí es más. Entonces, mount. No me recuerdo si la directiva era mount. Entonces no la puse por aquí. Va, si no se las paso despacito. No me recuerdo si era mount la directiva. No, mount. Bueno, si no lo va a ver ahorita en un ratito, les digo. Va, vamos a ver. Estos son unos ejemplos de interrupciones. Tenemos aquí la 01, dice que, vamos a ver. No, esto no lo vamos a utilizar. Eh, vamos a ver si nos tira aquí la 21H. No, va, vamos a ver. Este sí lo vamos a utilizar. El de leer y establecer la hora. El int 1h. Va, este lo vamos a utilizar en algunas prácticas para que ustedes tengan que reportar la hora y la fecha en la que se lee, en la que se genera tal reporte. Entonces van a utilizar esta interrupción. Y la más común que van a utilizar es la 21H. Entonces también les va a servir esta página. Sí, perdón. Gracias. Sí, me corrigieron. Va, es mount. Sí, 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 cierto. Ponen el nombre de cómo quieren que se llame el disco, ¿verdad? Ajá, el disco virtual. Y luego ya la carpeta donde tienen. Sí, ahí está. Va, entonces ahora sí ya. Ahora ya me puedo mover al disco C. Y aquí yo puedo ejecutar mi programa que tengo aquí, que se llama, por ejemplo, clase 4. Entonces, este simplemente es un hola mundo, ¿verdad? Entonces, vamos a copiar el archivo. Y vamos a pasarlo a la carpeta. Siempre todos los que tengan que montar tienen que estar en la carpeta, por lo menos para el ensamblador más, en verdad, tienen que estar aquí. Entonces, aquí está clase 4. Entonces, vamos a ejecutarlo. Vamos a utilizar ml clase 4. Vamos a reiniciarlo. Ahí está. Clase 4. Esto es para compilarlo. Entonces nos dice que se ejecutó correctamente. Entonces ya tenemos el ejecutable clase 4.exe. Entonces solo lo buscamos, clase 4.exe. Y aquí está nuestro hola mundo, ¿verdad? En ensamblador. Que sería esto. ¿Verdad? Entonces, más adelante vamos a hacer proyectos más bonitos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el semestre pasado hicieron damas chinas o un Instagram donde hacían filtros de fotos y donde hacían árboles. Por ejemplo, aquí sacan el árbol genealógico de Goku y así, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ahí otros diferentes este semestre. Y
Y aquí se puede hacer de todo, mucha, ahí se van a dar cuenta. Por ejemplo, pueden controlar los colores, miren, se dan cuenta. La paleta de colores, todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, si se dan cuenta, si eran los juegos antes en el 286, ¿verdad? Y básicamente eso sería. Hay un tip para DOSBox, es por ejemplo, ustedes pueden entrar aquí al Options y para cuando estén programando, que no lo estén haciendo a cada rato, pueden poner aquí todas las directivas que van a ejecutar después. Hasta aquí abajo donde dice, usted puede poner sus líneas de montaje abajo. Entonces, vamos a poner lo que poníamos que era mount c barra más barra bin y c. Va, luego lo guardamos, cerramos y cuando lo abran, pues automáticamente ya se montó, ¿verdad? Mount C, ya está en C y ya se pasa a C. Y ya ustedes ya se van con todo a lo que necesitan, ¿va? Ya se van de una vez a probar. Entonces, este es el que vamos a utilizar para las calificaciones y para todo, el DOSBox. Y ustedes pueden utilizar para hacer sus debugs el M8086. Entonces, si tienen alguna duda para mí, me van diciendo. Va, si no hay dudas, sigamos. Va, aquí está la hoja de trabajo. Ahorita más que todo esta es más que todo solo investigación. Dice, va para la hoja de trabajo 4. Les voy a pedir, este es para el siguiente jueves, ¿verdad? Entonces todo esto que les voy a pedir es para el siguiente jueves, no es para hoy. Entonces, pero sí quiero que lo hagan bien, vaya, que igual es un punto neto, entonces se dan cuenta, la práctica vale 6 la que acaban de hacer, y esto es un punto neto, es bastante, va. Entonces uno de los puntos es un resumen del capítulo del libro de texto del 2 y 3, no más de 4 hojas, pero que no sea copy-paste, ¿verdad? Entonces el libro de texto se lo voy a subir, es este que está aquí. Entonces el capítulo 2 y 3 es la arquitectura del microprocesador, la arquitectura y el microprocesador, y los modos de direccionamiento. Entonces es un resumen de esos dos capítulos del libro, que es para que tengan los conceptos necesarios, ¿verdad? Para poder seguir avanzando. Investigar los ensambladores FASM o Flat Assembler, Turbo Assembler, Network Assembler y Microsoft Assembler. Pueden copiar y pegar lo más importante de cada uno, pero después dice escribir un comentario sobre lo que entiendan. Este comentario sí es personal, ¿verdad? Entonces aquí pueden hacer una investigación ustedes, la leen y ya después me escriben, pues este tiene tal ventaja por tal cosa, o lo que ustedes entiendan, ¿verdad? De cada uno de ellos. Igual el resumen, sí, fijo, no copy-paste, ¿va? Este sí lo voy a revisar ya que como es del libro, pues aquí lo tengo yo, ¿va? Entonces, por eso se lo dejé para la otra semana, para que lo lean los dos capítulos y básicamente vayan escribiendo ahí lo que van entendiendo, lo poquito que van entendiendo cada uno, ¿va? Luego, instalar el emulador DOSBox y el ensamblador MASM. Esto es para las demás hojas de trabajo. Ya la siguiente, la 5, vamos a empezar a programar aquí. Ya van a necesitar que tengan instalado el DOSBox y el Microsoft Assembler. Y para probarlo, ¿va? Que ya lo tienen instalado, les voy a subir el Hola Mundo. Y lo van a tener que pegar screenshot donde ya les sirve, ¿va? Entonces, para probar que sí les sirvió. Y suben un PDF con todo esto que les pedí, solo PDF, nada más, solo PDF con todo esto que les pedí. Y aquí sí a varios les puse en la tarea que mejoraran la presentación, vaya que así todo seco se miraba la presentación, ¿va? Entonces pueden descargarse una plantilla o algo así para que se miren bonitos sus trabajos. Igual eso créanme que les ayuda bastante en sus tareas de los demás cursos. Varios solo miran que la presentación y ni siquiera lo leen, va. O sea, yo tenía auxiliares donde literalmente no hacían nada, pero por la presentación ellos básicamente solo miran eso y ya ponían todos los puntos, ¿va? Entonces eso les va a servir bastante. Busquen su buena plantilla y la usan para todos los cursos. Suben un PDF y la entrega es el siguiente jueves. Luego, y aquí les dejo eh, la, el serial, ¿verdad? El user y la clave para que activen su M8086, ya que de versión de prueba solo les da como 20 días, creo yo, antes para que la utilicen durante todo el curso. Entonces, si no tienen dudas, tienen alguna duda con lo que vimos.
Ah, entonces ahí estamos. De la instalación. Ah, si querés, sí, si querés ponerlo también. Pero más que todo de que ejecutes el Hola Mundo, ¿va? Porque ahí te va a poner las demás hojas de trabajo. Entonces ahí estamos. Eso sería todo. Si no tienen más dudas. Va. Ahí estamos muchachos.